Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Buenas Buenas tardes. tardes, Miss. Sí, Miss, sí te escuchamos. ¿Cómo Buenas están? tardes, Miss. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo muy contenta de volvernos a reencontrar. Qué alegría me da. ¿Cómo pasan los días? Rápidamente. Y ya estamos en el último bimestre de este primer año de secundaria. Sinceramente, me da mucha alegría. Muy bien, espero que todos se encuentren bien, que todos hayan tenido Sí, un buen. buenas tardes, presente, Lumeri. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que les haya ido bien, pues absolutamente en todo. ¿Cómo está Rudy? Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a este último bimestre, tercer y último bimestre de este primer año de secundaria. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar este último bimestre con muchas energías, ¿verdad? Los días pasan rápido, las semanas, el mes llega volando. Como siempre, la recomendación de que trabajemos con anticipación, sí, con tiempo, despacio. Esos exámenes, por favor, no esperemos a última hora. Hay muchos estudiantes que a última hora recién se preocupan. Mañana es la fecha de entrega, entonces el día de hoy recién quiero hacer. Ustedes saben que las cosas a última hora, las cosas hacerlas apresuradas, pues no es bueno, no es bueno en ningún sentido, nada es bueno. Muy bien, entonces, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues va a bastar con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden encontrar ahí y verificar las veces que crean convenientes, ¿sí? Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Muy bien, ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, por favor, estoy a su disposición. Estoy a su disposición. Ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Por favor, me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. Sí, Miss. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Sí, Miss. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ya saben que a estas horas pues tenemos el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la divisibilidad, ¿sí? Divisibilidad. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. A la orden y disposición. Cualquier duda, por favor, con mucha confianza. Cuenta con nuestros números de celulares, por WhatsApp. Nosotros estamos aptos de poder apoyarles. Muy bien, entonces, vamos a hablar acerca de lo que son más que todo los criterios de divisibilidad. Porque cuando nosotros hablamos de la divisibilidad, nada más, divisibilidad quiere decir, pues, cuando un número va a ser divisible entre otro. Por decir, a mí me preguntan, hallar los números, hallar los números que se puedan dividir o que son divisibles entre 12, por decir, entre 12. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar los divisibles de un número, siempre tenemos que tener presente algo, que el primer divisor de todo número es el 1. Ese es el primer divisor. ¿Por qué? Porque todo número se puede dividir entre 1. Todo número se puede dividir entre 1. Y lo siguiente que tenemos que tener presente es que el último divisor de todo número es el mismo número. En este caso, si me piden hallar los divisores de 12, el primer divisor va a ser el 1 y el último divisor va a ser el 12. ¿Por qué? Porque un número es divisible entre sí mismo. 12 entre 12 se puede dividir, es 1. ¿Sí? Entonces, eso vamos a tenerlo bien presente, que el primer divisor de todo número es la unidad y el último divisor de todo número es el mismo número. Es el mismo número. Ahora digo, a ver, 12, ¿entre qué números se puede dividir? Y me dé un resultado pues exacto. Si yo quiero repartir 12 panes, por decir, a 2 personas, podré repartir todos los panes, ¿verdad? 12 entre 2, en otras palabras, esto es 6. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 2. Me da una división exacta, entre 2. Se puede dividir entre 2. ¿Qué más? Vamos en orden, vamos en orden. Entonces, 12 se puede dividir entre 2.
¿Qué más? 12 se podrá dividir entre 3. 3 multiplicado por ¿cuánto me da 12? Sí se puede dividir también, porque 3 por 4 es 12. El 12, ¿entre qué números más se podrá dividir? Entre 4. Porque 3 por 4 ya me dio 12. ¿Entre qué números más? 2 por ¿cuánto me da 12? 2 por 6 me da 12. Y 1 por 12, que me da 12. Entonces, todos estos son los divisibles entre 12. Es decir, son los números que se pueden dividir entre 12. Y al momento de dividir, pues me va a dar un residuo cero, una división exacta. 12 entre 1 es 12. 12 entre 2 es 6. 12 entre 3 es 4. 12 entre 5 no se puede dividir, porque 5 multiplicado por ningún número me da 12. Por eso no está considerado. 12 entre 6 sí se puede dividir. 12 entre 7 no se puede dividir. No se puede dividir. ¿Verdad? 12 entre 7, 7 por ningún número me da 12. 12 entre 8 no se puede dividir. 12 entre 9 no se puede dividir. 12 entre 10 no se puede. Entre 11 no se puede. Y el último número, 12 entre 12, sí se puede dividir. Por lo tanto, son los divisores de 12. Fíjense, pero es trabajoso estar buscándolo así, ¿verdad? Trabajoso. Entre el 1, si se puede dividir, si no se puede dividir. Imagínense si fuera un número más grande. Imagínense si a mí me dan por decir 280, hallar los divisores de 280. Uy, tendría que estar probando entre 1. Bueno, entre 1 sí se va a poder. Entre 1 y el mismo 280. Eso sí. Entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, se podrá, no se podrá, entre 6, entre 7, 80, 90, 100, me voy a hacer un mundo. Entonces, para eso están los criterios de divisibilidad. ¿Qué son criterios de divisibilidad? Criterios de divisibilidad quiere decir que son reglas, ¿sí?, que nos determinan cuándo un número es divisible por otro, sin hacer la división, teniendo en cuenta que el residuo es 0, ¿sí? Entonces, con estos criterios nosotros vamos a conocer rápidamente si un número se puede dividir o no se puede dividir entre tal cantidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Para nosotros poder utilizar los criterios de divisibilidad, vamos a estudiar en este bimestre hasta el 11, para conocer rápidamente cuándo un número es divisible entre, por decir, a mí me preguntan, ¿un número se podrá dividir entre 9? Me dan una... Miss, disculpa, no se escucha nada, Miss. ¿No me escuchas? Wow. A ver, ¿los demás me escuchan, por favor? ¿Los demás me escuchan? Sí, Miss, yo sí escucho, Miss. Sí, Miss, yo sí la escucho, Miss. Ya, a ver, un ratito voy a dejar de compartir, por favor, para ver si de esa manera puede mejorar tu señal. Caso contrario, puedes tú salir e ingresar nuevamente para que quizás de esa manera podamos mejorar, por favor. Nuevamente les comparto pantalla. ¿Me puede escuchar ahora? ¿Me puede escuchar ahora? Sí, Miss, nosotros sí escuchamos. Sí, ¿no? Debe ser tu señal. Su A ver. audio de ella, su audio es de su Sí, señal. Miss, te escuchamos. Ya, a ver, porque Es su señal de la chica. yo estoy con 100 de volumen para acá. Muy bien, entonces, íbamos diciendo, con estos criterios de divisibilidad, pues se nos hace más sencillo conocer si un número se puede o no se puede dividir entre el número que nos están pidiendo. Vamos a estudiar en este bimestre solamente hasta el 11, ¿sí? Que creo que son los números más importantes, porque a raíz de esto ya nosotros, los demás números podemos ir formándolos haciendo la multiplicación nada más. Vamos a ver en primer lugar cuándo un número es divisible entre 2. Al ojo, ¿ah? Al ojo. Pónganse a pensar que a mí me dan por decir el número 8,246. Me preguntan, ¿este número se podrá dividir entre 2? Si yo no sé este criterio de divisibilidad, lo que tengo que hacer todavía es probar, pues tendría que dividir entre 2, ¿verdad? Y si me da una división exacta, yo digo, sí se puede dividir. Pero imagínense haciendo todo el procedimiento de la división, pues vamos a perder tiempo.
Entonces, estos criterios nos facilitan la vida. ¿Qué me dice? Para que un número se pueda dividir entre 2, solamente fíjate en la última cifra, fíjate en el último número. Lo demás no importa, los demás números no interesan. Yo puedo tener cantidad de números, pero para que ese número se pueda dividir entre 2, solamente fíjate en la última cifra. Si esta última cifra es 0, es 2, 4, 6 u 8, se puede dividir entre 2. En otras palabras, si un número termina en 0 o en un número par, se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 2. Entonces, a mí me pueden dar la cantidad de número que sea. Si me preguntan, ¿ese número se puede dividir entre 2? Yo solamente me fijo en la última cifra. Si esta última cifra es 0 o es un número par, es decir, 2, 4, 6 u 8, sí se puede dividir entre 2. Sí se puede dividir entre 2. Entonces nosotros con certeza podemos decir que 8.246 sí se puede dividir entre 2. Reconocemos fácilmente si se puede o no se puede dividir. Entonces, para que un número se pueda dividir entre 2, la última cifra, solamente la última cifra, puedo tener millones de números, solamente me fijo en la última cifra. Si este número termina en 0 o en un número par, ese número se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 2. Eso es el criterio del 2. Que un número para que se pueda dividir entre 2, su última cifra tiene que ser el 0 o un número par. ¿Cuándo se dice que un número se puede dividir entre 3? ¿Cuándo? Imagínense si a mí me dicen 1263. ¿Se podrá dividir entre 3? Uy, yo tendría que probar, dividir, ¿se podrá? No se podrá. ¿Pero qué me dice criterios? Rápido, súmalo sus cifras. Suma cada uno de sus cifras. 1 más 2 más 6 más 3. Súmalo. ¿Cuánto te sale el resultado acá? 6 más 3, 9 más 1, 10 más 2, 12. Si este resultado es un múltiplo de 3, es decir, si 3 multiplicado por algún número te da este resultado, sí se puede dividir. Y en este caso, 3 por cuánto me da 12? 3 por 4 es 12. 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 1263 se puede dividir entre 3. ¿Qué pasa si por ahí me dicen, por decir, 74.365? ¿Se podrá dividir entre 3? Rapidito nos ponemos a sumar los números. 7 más 4 más 3 más 6 más 5. Nos ponemos a sumar. Más 6 más 5. Entonces digo, 7 y 4 son 11. 11 y 3, 14. 14 y 6 es 20. 20 y 5 son 25. 25 es múltiplo de 3. 3 multiplicado por algún número me da 25. 3 por 8 es 24 y 3 por 9 es 27. ¿Se pasó? No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 3. O sea, con solo mirarlo, con solo hacer estas pequeñas cosas, nosotros reconocemos fácilmente si se puede o no se puede dividir. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 4? Se dice que un número es divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras se puede dividir entre 4. Sus dos últimas cifras. Imagínense si a mí me dicen 42.720. ¿Se podrá dividir entre 4? Lo único que me voy a fijar es en sus dos últimas cifras. En dos últimas cifras. En este caso es 20. Y digo, 20 se puede dividir entre 4. ¿4 por cuánto me da 20? 4 por 5. Por lo tanto, todo este número se puede dividir entre 4. Me va a dar una división exacta. ¿Y qué pasa si a mí me dieran, por decir, 75.898? ¿Será divisible entre 4? Uy, 98. 4 por cuánto me da 98. Todavía es un número grande. Tengo que buscarlo todavía. Pero ¿qué es lo que me dice criterios?
redúcele el número. Rápido, redúcele el número. ¿Y cómo? 1 y 2. Siempre ponle el 1 y el 2 arriba de los últimos 2 dígitos, porque a mí me dice, para que un número se pueda dividir entre 4, sus 2 últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Entonces, 1 y 2. ¿Para qué? Ahora lo voy a multiplicar estos. 2 por 9 es 18. Más, lo voy a sumar, la multiplicación del otro, 1 por 8. Y 1 por 8 es 8. Y 18 más 8, esto es 26. Es un número más pequeño. Y digo, 4 por algún número me da 26. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. ¿Se pasó? No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 4. No se puede dividir entre 4. ¿Qué pasa si a mí me ponen por decir 635.872? Me dicen, ¿será divisible entre 4? Uy, 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 grandazo el número. Entonces, rápido, 72 también es un número alto. 4 por cuánto me da 72, todavía me hace pensar. Entonces, rapidito, el 1 y el 2. Lo multiplico a estos dos, 2 por 7, más 1 por 2, que también lo multiplico, que es 2. 2 por 7, 14. 14 más 2, esto es 16. 16 es múltiplo de 4, es decir, 4 multiplicado por algún número me da 16. Sí, 4 por 4. Por lo tanto, 635.872 se puede dividir entre 4. Se puede dividir entre 4. Entonces, de esa manera se van conociendo. Eso es criterios, nos ayuda fácilmente. Siguiente, ¿cuándo un número es divisible entre 5? Esto es más fácil. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o 5. Así de fácil. Si mi número termina en 0, se puede dividir entre 5. Si el número termina en 5, se puede dividir entre 5. ¿Qué pasa si a mí me dan 10.436.230? Por ahí me preguntan, ¿se podrá dividir entre 5? Solamente me fijo en la última cifra, lo demás no interesa. Termina en 0, sí se puede dividir entre 5. Se puede dividir entre 5. O quizás a mí me dan y me dicen 2.476. ¿Se podrá dividir entre 5? Ah, pues me fijo en la última cifra. No. Este número no es 0 y no es 5, por lo tanto, no se puede dividir entre 5. ¿Sí? Entonces, para que un número se pueda dividir entre 5, solamente tiene que terminar en 0 o tiene que terminar en 5. Nada más. Siguiente, un número es divisible entre 6. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 6? Para nosotros poder reconocer fácilmente si un número se puede o no se puede dividir entre 6, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto tiene que cumplir la divisibilidad del 2 y tiene que cumplir la divisibilidad del 3. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, el número tiene que terminar en un número par. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen, a ver, 742, ¿será divisible entre 6? Este número tiene que cumplir la divisibilidad del 2 y tiene que cumplir la divisibilidad del 3. Tiene que cumplir de los dos. ¿Y qué me dice la del 2? Tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Y efectivamente este número termina en 2. Por lo tanto, entre 2 se puede dividir. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 3? Tengo que sumarle sus cifras. Cuando el resultado sea un múltiplo de 3, se puede dividir. Vamos a ver. 7 y 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más 2, 13. 13 será divisible entre 3. 3 multiplicado por algún número me da 13. 3 por 4 es 12, se acerca. 3 por 5 es 15, se pasó. No. Por lo tanto, si uno de ellos me falla, este número no se puede dividir entre 6. No es divisible entre 6. ¿Sí? No se puede dividir entre 6.
tiene que cumplir la divisibilidad entre el 2 y a la vez tiene que cumplir la divisibilidad entre 3. La del 2 y la del 3. Si cumple una sola, no es divisible. No es divisible. ¿Sí? Entonces, esa es la divisibilidad del 6. Tiene que cumplir la del 2 y tiene que cumplir la del 3. Ahora, ¿cuándo se dice que un número es divisible entre 7? Dice la diferencia entre el número que queda y el doble de la unidad, pues sea múltiplo de 7. ¿Qué quiere decir? Si a mí me dan por decir un número 432, ¿será divisible entre 7? ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácil. Lo voy a poner así. 1, 3, 2. Arriba lo pongo en ese orden. No es 1, 2, 3. Es 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues lo voy a multiplicar. 2 por 4 es 8. Multiplico estos dos. Multiplico estos dos. Más 3 por 3 es 9. Más multiplico los otros dos. 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. 8 más 2, 10 más 9, 19. Y digo, 19 es múltiplo de 7, es decir, 7 multiplicado por algún número me da 19. 7 por 2 es 14. 7 por 3 es 21, se pasó. No me da por ningún número. Por lo tanto, 432 no se puede dividir. ¿Qué pasa si me dan otro número y me dicen 1221? ¿Se podrá dividir entre 7? ¿Será divisible entre 7 o múltiplo de 7? Entonces, mira, para poder reconocer, difícil. Enumérenlo rápido. 1, 3, 2. Y ahora el otro, ¿qué número sigo? La relación es 1, 3, 2. Si tengo más números, trabajo con los mismos números, pero cambiado de signo. Menos 1. Si tuviera más, menos 3. Si tuviera uno más, menos 2. Si tengo más, empiezo nuevamente. 1, 3, 2. Eso es la correlación. 1, 3, 2. Si tengo más, empiezo los negativos. Si tengo más de terminar los negativos, nuevamente los positivos. En este caso solamente llego hasta el menos 1. Multiplico. Menos 1 por 1, menos 1. Más. 2 por 2, 4. Más. 2 por 3, 6. Más. 1 por 1, esto es 1. Menos 1 más 1 se cancelan. 4 más 6 es 10. 10 será múltiplo de 7. 7 por multiplicado por ¿cuánto me da 10? Por ninguno. Por lo tanto, este número no es divisible entre 7. No es divisible entre 7. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 8? ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 8? Cuando sus tres últimas cifras son ceros o un múltiplo de 8. Pero ¿qué pasa si a mí me dan por decir, me dicen 2989 será divisible entre 8? Me dicen sus tres últimas cifras. ¡Wow! Pero es 989, un número gigante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir los números. Vamos a reducir los números. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Eso es el orden. No, del 7 es otro, ¿ah? 1, 3, 2. Del 4 ha sido 1, 2. Y para el 8, al 1, 2, le agregamos el 4. Nada más. Y multiplicamos. 4 por 9 es 36. Más 2 por 8 es 16. Más 1 por 9 es 9. ¿Cierto? 6 más 6 es 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
va 2. 3 más 1 es 4. 4 más 2 es 6. La suma sale 61. Y digo, 61 se podrá dividir entre 8. 8 por cuánto te da 61. 8 por 8 es 64. Se pasó. 8 por 7 es 56. No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 8. 2.989 no se puede dividir entre 8. ¿Sí? No se puede dividir entre 8. ¿Qué pasa si a mí me dan otro número y me dicen 53.246? ¿Se podrá dividir entre 8? Uy, imagínense si nosotros no supiéramos criterios. Tendríamos que probar, tendríamos que hacer la división. Pero criterios me dice, solamente vete en las 3 últimas cifras. Lo demás no importa la cantidad. Solamente fíjate en las 3 últimas cifras. Si es un múltiplo de 8, se puede dividir entre 8. Pero acá me queda 3 últimas cifras, 246, un número grande. Entonces lo quiero reducir. 1, 2, 4. Multiplico 4 por 2 es 8. Más 2 por 4 es 8. Más 1 por 6 es 6. 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. ¿Se podrá dividir entre 8 el 22? O 22 me da de algún número, 8 multiplicado me da 22, 8 por 2, 16, se va acercando. 8 por 3, 24, se pasó, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 8. No se puede dividir entre 8. Y de esa manera se va conociendo. Imagínense, el siguiente me dice divisibilidad entre el 9. Cuando un número se divide entre el 9 es primo del 3. Tiene el mismo criterio que el 3. Recordemos que para el 3 se tenía que sumar. Si este resultado me daba un múltiplo de 3, se podía dividir. El 9 es lo mismo. ¿Qué pasa si a mí me dan 197? ¿Se podrá dividir entre 9? Entonces, lo único que voy a hacer es sumar. Voy a sumar sus cifras. 1 más 9 es 10, más 7 es 17. Digo, 17 es múltiplo de 9, es decir, 9 multiplicado por algún número me da 17. 9 por 2 es 18, se pasó. 9 por 1 es 9, no me da. Por lo tanto, ese número no se puede dividir entre 9. No se puede dividir. ¿Qué pasa si me dan por decir 2000? 2.376. ¿Se podrá dividir entre 9? Uy, un número grande. Entonces lo voy a sumar. 2 más 3 más 7 más 6. Lo voy a sumar. A ver, vamos a ver. 7 más 3 es 10, más 6, 16, más 2 es 18. 18 será un múltiplo de 9. 9 multiplicado por algún número me da 18. Sí. 9 por 2, 18. Por lo tanto, este número se puede dividir entre 9. Entonces, y el 3 y el 9 son familia, porque se trabaja de la misma forma. En el 3, el resultado tiene que ser un múltiplo de 3. Y para el 9, el resultado tiene que ser un múltiplo de 9. Es la única diferencia. Porque se suma, en ambos casos se suman sus términos. ¿Sí? Se suman sus términos. Muy bien. A ver, nos vamos con el siguiente criterio, del 10. La del 10 es fácil, igual que la del 5, aún más fácil todavía. ¿Cuándo se conoce rápidamente que un número es divisible entre 10? Cuando el número termina en 0. Así de simple. Si un número termina en 0, ese número se puede dividir entre 10. Si no termina en 0, no se puede dividir. Entre el 5 era, si un número termina en 0 o 5, o sea, nos daban dos opciones, se podía dividir entre 5. Pero para el 10, solamente mi número tiene que terminar en 0. Solamente tiene que terminar en 0. Si a mí me ponen por decir 23.457.210, ¿se podrá dividir entre 10? Solamente me fijo en la última cifra. A termina en 0. Sí se puede dividir. Por ahí me dicen 18.435, ¿se podrá dividir entre 10?
su última cifra es 5. No, porque para 10 tiene que terminar en 0. Este número no se puede dividir entre 10. Entonces, nosotros con solo mirarlo su última cifra, ya podemos sacar el resultado. Si se puede o no se puede. Ya lo podemos conocer. Por ahí me dicen 25.280. ¿Se podrá dividir entre 10? Ah, pues basta con fijarme en la última cifra. Termina en 0. Sí se puede dividir. Sí se puede dividir. Entonces, este número sí se puede dividir entre 10. Solamente basta con fijarnos la última cifra. ¿Sí? Solamente la última cifra. Y finalmente tenemos la divisibilidad, el criterio del 11. ¿Qué dice el 11? Para nosotros poder reconocer cuándo un número se puede o no se puede dividir entre 11, dice si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la de los pares es 0 o múltiplo de 11, dice. Uy, difícil. Vamos con la regla práctica. Si a mí me dan por decir 3.246, ¿se podrá dividir entre 11? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La regla del 11 dice lo siguiente: juega con los signos, siempre empezando con el más. De derecha a izquierda, más, menos, más, menos. Y ahora pon pues a cada número con su signo. Menos 3, más 2, menos 4, más 6. ¿Cierto? Vamos a sumar primero los que son positivos para no poder equivocarnos. 2 más 6, esto es 8. Tendría así 8 menos 3 menos 4. 8 menos 3, esto es 5. 5 menos 4, esto es 1. El 1 es un múltiplo de 11. 11 multiplicado por algún número me da 1. No, pues 11 por 1 es 11, es el menor que me da. ¿Cierto? Entonces, no se puede dividir este número entre 11 porque no cumple la regla. ¿Qué pasaría si me dan por decir 76.427? ¿Se podrá dividir entre 11, me dicen? Ah, ya. No sé, pues es un número grande. Voy a jugar con la regla. Signos: más, menos, más, menos, más. Intercalamos los signos, siempre empezando de derecha a izquierda. Y siempre empezamos con el signo positivo, con el más. Entonces acá yo junto y digo más 7, menos 6, cada uno ya con su signo, más 4, menos 2, más 7. Más 7. Voy a juntar todo lo que tengan más. Rápido para poder sumarlo. Más y más. Todos tienen más. 7 más 7 es 14. 14 más 4 es 18. 18. Ahora menos 6 menos 2. Más fácil. 18 menos 6. 8 menos 6 es 2. 12. Menos 2. 12 menos 2 es 10. 10 es un múltiplo de 11. 11 por algún número me da 10. No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 10. No se puede dividir, entre 11. No se puede dividir entre 11. Y ya lo hemos demostrado por qué. Entonces, estos son los criterios de divisibilidad. Son reglas que nos ayudan a determinar fácilmente y a conocer si un número es divisible entre la cantidad que nos pidan. ¿Qué pasa si por ahí me hablan y me dicen la divisibilidad entre el 12, por decir? ¿Cuándo un número se puede dividir entre 12? Como el 12 ya es un número que se multiplica, por decir, el 3 y el 4, me tiene que cumplir la divisibilidad del 3 y me tiene que cumplir la divisibilidad del 4 para que ese número se pueda dividir entre 12. Y así ya se va juntando. A mí me dicen, por decir, la divisibilidad del 14, se tiene que cumplir la del 2 y la del 7. Me dicen la del 15, se tiene que cumplir la del 3 y la del 5. Me dicen la del 16, ¿verdad? Se tiene que cumplir la del 2 y se tiene que cumplir la del 8.
Entonces, cuando nosotros no conocemos ya criterio, tenemos que buscar que dos números multiplicados me den ese número. Entonces, me tiene que cumplir los criterios de divisibilidad de esos dos números que estoy multiplicando. Así de fácil. Cuando nosotros desarrollamos ejercicios sobre criterio, es bien bonito. Fíjense, vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios. Por decir, me dicen hallar la suma de valores de A. Hallar la suma de valores de A. Valores de A. ¿Pero qué me dan? Me dicen así. 2350 y A. Siempre cuando ustedes trabajan letras en matemática, pónganle esta rayita porque esta rayita me indica que esto es un número. Dice para que cumpla la divisibilidad entre 2. Hallar la suma de valores de A. Sí, 2350 ya es múltiplo de 2 o se puede dividir entre 2. Entonces yo digo, a ver, criterio de divisibilidad del 2. La divisibilidad del 2 me dice que un número para que sea divisible tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. En cualquiera de ellos tiene que terminar para que sea divisible. Pero a mí me dicen hallar la suma de valores si este número es divisible entre 2. Entonces, A puede tomar cualquiera de estos valores. Cualquiera de estos valores. El 0, si toma 0, se va a poder dividir entre 2. Si toma 2, se va a poder dividir entre 2. Si toma 4, va a poderse dividir entre 2. Si toma 6, se va a poder dividir entre 2. Si toma el 8, se va a poder dividir. Entonces, estas son las opciones. Me piden sumar por eso. Entonces, yo digo 2 más 4 más 6 más 8. 8 más 2, 10, 6 más 4, 10. Y 10 más 10, la suma de valores de A es 20. Es 20. ¿Qué pasa si a mí me dan otro ejemplo y me dicen por decir, hallar los valores de M, los valores de M, ¿para qué? Si el número, por decir, 430 y M2 sea divisible entre 3. Este número tiene que ser divisible entre 3. Entonces, ¿qué me dicen los criterios del 3? Tú tienes que sumarle las cifras. Súmale las cifras. 4 más 3 más M más 2. Si este resultado te da un múltiplo de 3, se puede dividir. Pero a mí me dicen que este número tiene que ser divisible entre 3. Entonces digo, 4 más 3 es 7. 7 más 2 es 9. 9 más M tiene que ser divisible entre 3. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar M? Pues M debe tomar los valores, el 0, posibles valores, el 0, el 1, 2, 3, 4. Lo voy a dar sus posibles valores. Digo posibles porque no están nada ciertos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son los posibles valores de M, solamente del 0 al 9, porque no le puedo dar el 10. El 10 ya es un número de 2 cifras y no puede entrar acá un número de 2 cifras. Entonces, vamos a probar con cada una de ellas. Acá es cuestión de probar nada más. Yo digo, 9 más 0 es 9. 9 es un múltiplo de 3. 3 multiplicado por algún número me da 9. Sí, 3 por 3. Por lo tanto, con el 0 cumple. 9 más 1 es 10. 3 multiplicado por algún número me da 10. No. 9 más 2 es 11. 3 multiplicado por algún número me da 11. No. 9 más 3 es 12. 3 multiplicado por algún número me da 12. Sí, 3 por 4, 12. Por lo tanto, también cumple con el 3.
9 más 4, 10, 11, 12, 13. ¿3 por cuánto me da 13? Por ningún número. 9 más 5, 14. ¿3 por cuánto me da 14? Por ningún número. 9 más 6, 15. ¿3 por cuánto me da 15? 3 por 5. Ah, también cumple con el 6. 9 más 7, 10, 16. ¿3 por cuánto me da 16? No me da. 9 más 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 es 17. ¿3 por cuánto te da? Por nada. 9 más 9, 18. ¿3 por cuánto te da 18? 3 por 6, 18. Sí cumple. Por lo tanto, los valores de M que puede tomar es el 0, es el 3, es el 6 y es el 9. Me dicen hallar los valores de M. Los valores de M son 0, 3, 6 o 9. Y de esa manera me va ayudando criterios. Siempre me va a pedir. Por decir, yo tengo un ejercicio 3, me dicen hallar el mayor valor de X. Hallar el mayor valor de X. El mayor valor de X. Sí, 270X es un número de 3 cifras, dice es divisible entre 5. Se puede dividir entre 5 o es múltiplo de 5. Vamos a recordar los criterios del 5. El criterio del 5 me dice, un número va a ser divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Es decir, X tiene que ser 0 o X tiene que ser 5 para que este número se pueda dividir entre 5. Entonces tengo dos opciones. Pero acá me dicen hallar el mayor valor de X. Ah, pues el mayor es 5. Por lo tanto, X vale 5. X vale 5. Solamente conociendo criterios, nosotros respondemos la pregunta. Porque para que un número se pueda dividir entre 5, debe terminar en 0 o 5. Y me dicen hallar el mayor valor de ellos dos. Pues el mayor de 0 y 5 es 5. Por lo tanto, la respuesta es 5. Así de fácil. Tengo otra pregunta 4 por decir, me dicen hallar X sí 6700 MX sea divisible entre 10. Sea divisible entre 10. Hallar X sí 6700 MX sea divisible entre 10. Entonces, vamos a recordar lo que dice criterios. Criterios dice, para que un número se pueda dividir entre 10, solamente fíjate en el último término. El último término tiene que ser 0. Los demás no importan. Entonces, a mí me dicen hallar el valor de X. Ah, pues el valor de X tiene que ser 0 para que ese número se pueda dividir entre 10. Tiene que ser 0 para que ese número se pueda dividir entre 10. Y de esa manera se va conociendo rápidamente. Criterios nos ayuda para eso. Me parece que ustedes, por decir en su pregunta, tienen hallar los divisores de 30, si no me equivoco. Fíjense, 30. Sabemos que el primer divisor va a ser el 1 y el último divisor va a ser el 30. Eso sí, lo tenemos bien claro. 30 se podrá dividir entre 2, termina en 0, sí. 30 se podrá dividir entre 3, lo voy a sumar. 3 más 0 es 3. 3 por algún número me da 3, 3 por 1, 3, sí. 30 se podrá dividir entre 4, la divisibilidad del 4 me dice, sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. 30 es múltiplo de 4, 4 por algún número me da 30. No, no se puede dividir. Entre 5, para que un número sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o 5. Ah, termina en 0. Sí. Sí. Para que sea divisible entre 6,
tiene que cumplir la del 2 y la del 3. Y efectivamente cumple la del 2 y la del 3. Por lo tanto, también se puede dividir entre 6. Entre 7, no se puede dividir entre 7, porque 7 por ningún número me da 30. Entre 8, tampoco. ¿Verdad? Tampoco. Entre 9, tampoco, porque la suma de cifras no es un múltiplo de 9. Entre 10, termina en 0, sí. 10. 11 más menos. Menos 3 más 0 es menos 3, no. 12, la del 2 y la del 6. A ver, entre 12 tiene que cumplir, para que un número sea divisible, tiene que cumplir, entre 12 tiene que cumplir, en este caso es 30. Tiene que cumplir la del 5 y la del 6, 12. A ver, vamos a dividir 30 entre 12. 12 por no me da. Entre 13 no me da. O caso contrario, para que se les haga más sencillo, fíjense, basta con que ustedes encuentran que los dos números multiplicados les den 30. 5 por 6, 30. Ahora digo, 3 por cuánto me da 30. 3 por 10. 2 por cuánto te da 30, a 2 por 15. Y 1 por cuánto te da 30, 1 por 15. Y estos son los divisores del 30. Y todo aplicando criterios nada más. Todo aplicando lo que son criterios. Entonces, de esa manera vamos a hallar. 30 dividido entre todos estos números nos da exacto. Exacto. Acá por decir no está incluido el 4, porque 30 entre 4 no es exacto. 4 por ningún número me da 30. ¿Sí? Entonces, todo esto es aplicando criterios de divisibilidad. A eso nos ayudan a conocer rápidamente y fácilmente estos criterios de divisibilidad. Porque caso contrario, pues, tendríamos que nosotros saber si se puede o no se puede dividir todavía haciendo la operación de la división. Y como que eso nos va a quitar tiempo. Entonces, para que no suceda eso, lo único que vamos a hacer, pues aplicar criterios. Entre el 2, si termina en 0 o en un número par. Para que sea entre 3, la suma de sus cifras múltiplo de 3. Entre 4, sus dos últimas cifras. Tiene que ser múltiplo de 4. O caso contrario, la regla 1, 2. Entre 5, fácil, si termina en 0 o en 5. Entre 6, tiene que cumplir la del 2 y la del 3. Entre 7, rápido aplico lo que es la regla 1, 3, 2. 1, 3, 2. Si tengo más, menos 1, menos 3, menos 2. Y eso es la secuencia. Termino los positivos, negativos, nuevamente positivos. Entre el 8, cuando sus tres últimas cifras sean múltiplo de 8. O caso contrario, aplico la regla 1, 2, 4. 9, la suma de sus cifras me tiene que dar un múltiplo de 9. Entre 10, cuando termina en 0. Y entre 11, aplico también la regla positivo, negativo, positivo, negativo. Y con eso reduzco el número pequeñito, más fácil de poder reconocer si se puede o no se puede dividir. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Todo bien. Sí, Todo bien explicado. sí, es un tema muy bonito, es un tema muy sencillo. Sí, Miss, todo bien. Y nos ayuda bastante, nos ayuda bastante. Muy bien, entonces, esto es nuestro primer tema. La próxima semana vamos a continuar con lo que son, me parece que viene el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, pero eso lo vamos a hacer ya la próxima semana, el día como hoy, ¿sí? Simplemente yo les invito, por favor, a repasar, pónganse a leer su módulo, en su módulo también está todo lo que es esta parte teórica, desarrollen esos exámenes a tiempo, por favor, con anticipación, de a poquito a poquito. Me imagino que el objetivo de ustedes tampoco es solamente terminar este nivel secundario, entonces me imagino que tienen otras aspiraciones y para eso pues vamos repasando de a poquito, porque si nosotros no estamos en constante repaso, la mente es frágil, obviamente, la mente es frágil. Siempre tenemos que estar repasando para que se nos pueda ir quedando, ¿sí? Muy bien, entonces. Sí, gracias. Sí, por favor. Si es que no hay ninguna duda más, si es que no hay ninguna inconveniencia más, pues yo con esto ya me estoy despidiendo de ustedes. Ya, Miss. Chao, que tenemos otra clase. Nos vemos. Miss. Un abrazo.
semana. Nos vemos el sábado, domingo. Nos vemos. Bye, Mix. Bye, Mix. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Ya. Chao. 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 Chao.